Muy buenas noches. Este es el primer video que voy a hacer ya en este nuevo año, en el año 2021. Espero que se le haya pasado muy bien al final del año y que este año sea un año prometedor, que esté cargado de buenas vibras y que siempre vean hacia adelante y nos vaya muy bien. En este video voy a abarcar lo que es la estadística descriptiva. En la segunda parte, en el video anterior, había abarcado lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, recordando un poco, este, recordando un poco, habíamos mencionado en ese video anterior, había mencionado que la estadística descriptiva puede clasificarse según las herramientas que usa en estadística, eh, en estadística, en la estadística que utiliza herramientas numéricas y la estadística que utiliza las herramientas gráficas. Dentro de las herramientas numéricas ya vimos cómo se calculan y qué son las medidas de tendencia central, cuáles son, y las medidas de dispersión. También observamos, bueno, nos faltó, que es lo que vamos a abarcar en esta presentación, las medidas de posición, algunas de ellas las más conocidas, las más usadas. Vamos a hacer un ejercicio en Excel y también vamos a ver un punto importante en la estadística descriptiva, que es la identificación de puntos aberrantes a través del método univariado. Las, las medidas de posición también son llamadas cuantiles. Los cuantiles se definen como aquellos números, aquellos valores que dividen en partes iguales a una distribución. Una distribución obviamente que está ordenada de menor a mayor. Entonces los cuartiles bueno, en sentido general, los cuantiles divide en partes iguales a mi distribución. Uno de los más usados, uno de los cuantiles más usados son los percentiles, también conocidos como porcentiles. Los percentiles son aquellas cantidades que dividen en 100 partes iguales a mi distribución. De esta manera podemos referirnos a el percentil A%, donde A me va a indicar el valor tal que un A% de los datos es menor a él y 1 menos A% de mis datos van a ser mayores a él. Por ejemplo, entonces, una vez, para calcular los cuantiles, y en este caso los percentiles, lo primero que debemos de hacer es ordenar a mis datos de menor a mayor, como lo había mencionado anteriormente, que iría desde 1 hasta n, y entonces podemos calcular, si calculamos los percentiles, por ejemplo, el percentil 25, que estamos aquí abarcando en esta llave, el percentil 25 es aquella cantidad que a la izquierda de ella tenemos el 25% de mis datos y a la derecha tenemos el 75% de mis datos. También podemos calcular el percentil 35, que a la izquierda del percentil 35 tenemos el 35% de mis datos. Y llegamos, por ejemplo, al percentil 50%. El percentil 50 es aquel que a la izquierda del percentil 50 tenemos el 50% de mis datos y a la derecha de él tenemos el 50% de mis datos. Esto es importante porque nos permite observar eh, la, la, eh, algunas particularidades de mi muestra, por ejemplo, en qué tanto hay a la izquierda de un valor y qué tantas cantidad de datos se encuentran a mi derecha, a la derecha de ese valor. Un percentil sumamente importante es el percentil 95. El percentil 95% es aquel percentil que a su izquierda tenemos el 95% de mis datos y a la derecha tenemos el 5% de mis datos. Otra de las medidas, otro de los cuantiles muy importantes que se utilizan mucho en estadística son los cuartiles. En inglés
se escribe con Q, quartiles, y son aquellos que dividen en 4 partes iguales a mi distribución. Por lo tanto, tengo 3 cuartiles. El cuartil 1, llamado también cuartil inferior, en inglés sería lower quartile, así vienen en muchos programas estadísticos como lower quartile, que si esta línea azul me representa a la serie, mi serie de datos ordenados de menor a mayor, estaría el dato menor y el dato mayor. El cuartil 1 es aquel cuartil que divide a la izquierda de mi cuartil, tendría el 25% de mis datos. Sería el cuartil 1 corresponde al percentil 25. A la derecha del cuartil 1 tenemos entonces el 75% de mis datos. ¿Cómo calculo el cuartil 1? Bueno, esta es la fórmula. Aquí, ojo, una cuestión bien importante es que la X en esta fórmula no me indica un valor, me indica la posición del cuartil 1 en la serie ordenada, la posición, en qué posición va a estar, se va a encontrar mi cuartil 1. Ya veremos un ejemplo más adelante. El cuartil 1, la posición del cuartil 1 la vamos a calcular sumando el número de datos más 1 y dividido entre 4. Esta es la fórmula general para sacar los cuantiles. Por ejemplo, si queremos sacar el percentil, el primer percentil sería n más 1 entre 100. Si quisiéramos sacar el primer octil, aquel cuantil que divide en 8 partes iguales a mi distribución, entonces sería la posición del primer octil, sería n más 1 entre 8. Bien, para el segundo cuartil es sencillo calcularlo, sería 2 veces el cuartil 1. El cuartil 2 corresponde exactamente a la mediana y también corresponde al percentil 50%. Entonces, el cuartil 2 corresponde a la mediana y ya sabemos que a la izquierda de la mediana tenemos el 50% y a la derecha el 50%. A la izquierda de la mediana tenemos el 50% de valores menores a la mediana y el 50% de valores mayores que la mediana. El tercer cuartil, llamado cuartil superior o upper quartile en inglés, se calcula de manera también sencilla 3 veces el cuartil 1. Y estaría acomodado en mi recta numérica, estaría acomodado en esta parte. Es muy importante, por ejemplo, los cuartiles me permiten observar proporciones de mis datos. Por ejemplo, ya sabemos que si a la izquierda de mi cuartil 1 tengo el 25% de mis datos, también sabemos que el cuartil 3 a la derecha tendría el 25% de mis datos. Por lo tanto, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tenemos el 50% de mis datos, que es algo importante, y me permite también observar dispersiones o variaciones de mis datos. Bien, además de la importancia para obtener proporciones o para conocer proporciones de cómo están distribuidos mis datos de mi muestra, también utilizo los cuartiles para identificar puntos aberrantes, que esto es muy importante. ¿Qué es un punto aberrante? Un punto aberrante, como ya lo he mencionado en algunos otros videos, son valores extremos. Son valores que no siguen la tendencia general de los otros datos. Supongamos que tenemos un rebaño de ovejas, entonces pues nunca falta la oveja negra, ¿verdad? Ahora con las nuevas concepciones de nuestro mundo, pues ya tampoco es bueno decir la oveja negra, ¿no? Bueno, una oveja que no siga el rebaño, que de repente en vez de seguirlo se va hacia otro lado porque, pues, no sé, vio algo que le llamó la atención y en vez de estar con el rebaño se va solito. Esa es una oveja que podríamos decir una oveja única, ¿no? Una oveja que no siga al demás rebaño. Entonces, en estadística, esa oveja negra se le considera o se le llama punto aberrante o valor extremo. Estos valores extremos son muy importantes porque me pueden indicar
me pueden indicar variaciones importantísimas en mi población de estudio. Estos valores, además, tienen un efecto importante en la distribución de mis datos, de mi variable. Generalmente son causantes del alejamiento de las distribuciones de estudio, del alejamiento de su normalidad. Es decir, alguna variable de estudio, al no cumplir la distribución normal, el responsable es él o muchos valores aberrantes. Entonces, es un, es un análisis importante que se haga y de hecho es parte fundamental en el análisis preliminar de datos. Bien, vamos a ver un método que es el método univariado de identificación de puntos aberrantes, del cual Tukey fue el que propuso este método. Es un método bastante sencillo. Primero se calcula Q1 y Q3. Este método, por cierto, se basa en los cuartiles. ¿Por qué en los cuartiles? Porque los cuartiles son robustos, resistentes a los valores extraños, a los valores, a los valores extremos. Entonces calculamos Q1 y Q3. El segundo paso es calcular el rango intercuartílico o el recorrido intercuartílico, que se calcula como la resta entre Q3, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y el siguiente paso es calcular, valga la redundancia, calcular el paso. En inglés es step. Entonces el paso se calcula multiplicando 1.5 por el rango intercuartílico. 1.5 es una constante para identificar valores aberrantes. Si quisiéramos identificar valores extremos que están más alejados que los aberrantes, entonces multiplicaríamos 3 por el rango intercuartílico, 3 veces el rango intercuartílico. Una vez que haya calculado entonces el paso, el siguiente inciso es, perdón, calcular un intervalo que vamos a llamar el recorrido en donde no existen valores aberrantes, en donde no existen puntos aberrantes. Ese recorrido, obviamente, los recorridos o los intervalos están limitados, tienen dos límites, un límite superior y un límite inferior. El límite superior lo vamos a conocer con el acrónimo de LSPA. Límite superior donde no hay puntos aberrantes, LSPA. Y el límite inferior es la LIPA, límite inferior donde no hay puntos aberrantes. La LSPA la vamos a calcular como Q3 más el paso, es decir, el cuartil superior más el paso. Y la LIPA es el cuartil 1 menos el paso. ¿Cómo identificamos un valor extremo? Perdón, un punto aberrante. Bueno, es aquel dato, y aquí está representado por XY. XY es un dato, cualquier dato dentro de mi muestra, sería un dato que es mayor a la LSPA, o sea, límite superior, y o un valor que sea menor a la LIPA. Entonces, esos XY y XJ son puntos aberrantes. Otra cuestión importante, si en el caso de XY, que es un valor que está por arriba de la LSPA, del límite superior, se le considera un punto aberrante superior. Y XJ, que sería un valor aberrante que está por abajo de la LIPA, sería un punto aberrante inferior. Generalmente, en general, la mediana, por ejemplo, es más resistente a los puntos aberrantes superiores que a los inferiores. Generalmente los inferiores tienen un efecto más importante sobre la mediana. No se diga sobre la media, ¿no? Ya habíamos hablado que la mediana es un estadístico resistente a los valores aberrantes y la media es un valor no resistente, es un valor sensible que le da características importantes a cada una y le da también su importancia en el sentido de que cuando voy a escoger la media, cuando me conviene escoger la mediana. Bien, los puntos aberrantes generalmente en los programas estadísticos
Los vamos a obtener cuando hacemos los diagramas de caja y bigotes. Podemos entonces, los programas estadísticos nos van a mostrar el diagrama de caja y bigotes y unos puntitos, unos circulitos arriba. En este caso, estos circulitos son los valores extremos, los puntos aberrantes superiores. Los de abajo, como ustedes ya lo habrán poder imaginar, serían los puntos aberrantes inferiores. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio en Excel, aunque, pues sí, habiendo tantos programas mucho más robustos para hacer estadística, por ahí me encontré un meme en donde algunos investigadores que todavía usan el Excel y se ve una fotografía de unos hombres en cavernas, ¿no? Pues sí, efectivamente el Excel no es el mejor programa para hacer pruebas estadísticas, pero sí es un programa muy versátil para enseñar los procedimientos, por ejemplo, en estadística. Antes lo hacíamos, en mis tiempos lo hacíamos en una hojita, con un lápiz y en la calculadora, ¿no? Y ahí nos tardábamos un poquito más de tiempo, pero era también divertido y cuando de repente nos equivocábamos en un paso, ya casi, imagínense, si nos equivocamos en los primeros pasos, pues nos dábamos cuenta de que estaba mal el resultado cuando íbamos a terminar, entonces tendríamos que andar ahí revisando en dónde metimos la pata. Bien, ¿cuál es el ejercicio? Imaginemos que el peso en gramos de cámaras de video de diversas marcas que se pueden encontrar en una búsqueda por internet fue el siguiente. Datos totalmente inventados de mi parte y exprofeso para los alumnos de Ciencias de la Comunicación. Por cierto, saludos a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la materia estadística. También déjenme comentarles aquí ya como chisme que, bueno, yo no soy comunicólogo, yo soy biólogo, pero bueno, tenemos nuestras oportunidades para echar a perder a algunos estudiantes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tenemos la oportunidad para conocer otros estudiantes, conocer otra forma de trabajar y allegarnos también de algunos ejemplos que nos abran nuestras perspectivas en otras áreas. Es una de las cuestiones hermosas que me ha dado la estadística, ¿no? Me ha permitido conocer otras áreas del conocimiento. Es algo que de veras que de las cosas que me encantan de la estadística. Me ha permitido trabajar con otros grupos. Yo empecé a trabajar con peces y ya he trabajado con cocodrilos, con tortugas y bueno, es muy padre. Bueno, estos son los datos, tanto rollo, ¿verdad? Estos son los datos del peso, como les estaba comentando. Supongamos que es el peso de videocámaras. Vamos a calcular los cuartiles 1, 2, 3 y los percentiles 25%, 50% y 75%. Además, vamos a determinar y si es que existen puntos aberrantes, vamos a identificarlos usando el programa Excel. Y si les queda a ustedes ganas después del video, pueden hacerlo con Abaco o lo pueden hacer con una calculadora, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos allá. Pues ya estamos allá. Ya estamos aquí, entonces tenemos ya mis datos, ya los tengo en una columna, todos esos valores que tenía en la diapositiva anterior, bueno, pues los acomodé en una columna. Ojo, aquí pude haberlos acomodado de menor a mayor, a propósito los puse en desorden, se fijan, 3.81, 10.27, bla, 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 está en desorden. Ya en el video pasado habíamos calculado todos estos valores. Si quieren si quieren ver cómo estaban, ahorita al final de este video les voy a poner el vínculo con el otro video que se llama Estadística Descriptiva, parte 1. Muy bien. Entonces, ya tenemos las medidas de tendencia central y de dispersión en esta tablita y ahora vamos a calcular los cuartiles. En esta puse aquí una tablita en donde me indica la posición, es decir, esta X en la fórmula y voy a calcular su valor. Déjenme decirles que, bueno, ahorita se los digo más adelante. Muy bien. Para el primer cuartil 1, voy a utilizar esta fórmula. Acuérdense que la X, como les había mencionado, no es un valor. Es la posición en donde voy a encontrar el cuartil.
Por lo tanto, entonces es n más 1 entre 4 para sacar el primer cuartil. Voy a poner el signo de igual. Voy a abrir un paréntesis. N es 28 más, este signo de, bueno, no tengo por, así ya lo vi, signo de más, 1, cierro el paréntesis y lo divido todo esto entre 4 porque es un cuartil, es el primer cuartil. Es la posición 7.20. Bueno, antes de hacer los cálculos, aquí se me diría, diría un cómico mexicano, un programa no siempre es una buena referencia, el Chapulín Colorado, y si se me chispoteó, bueno, pues aquí también se me chispoteó. Lo primer paso cuando tengo mis datos es ordenarlos de menor a mayor o mayor a menor. En este caso los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, selecciono el área y me voy a datos, a la carpeta datos, y aquí tengo unas opciones para ordenar mis datos. Le voy a dar clic y en automático en esta casilla dice mis datos tienen encabezados. Sí tienen encabezados, lo detectó el Excel porque de repente es muy inteligente. Y ordenarlos y aquí viene el nombre de la variable, peso de las videocámaras, peso de C. De menor a mayor, ordenar según valores, le doy a aceptar. Ahí está. Ya tengo mis datos ordenados. Ahora sí puedo buscar la posición 7.25. Obviamente no hay posición 7.25, hay posición 7 y posición 8. Voy a poner del lado izquierdo. Si ustedes se fijaron, dejé una columna vacía del lado izquierdo y es para acomodar los rangos de cada uno de los valores, es decir, la posición de cada uno de los valores. Le pongo 1, luego me pongo el cursor ahí encima del 1, saco la flaca, bueno, muevo mi cursor abajo al extremo inferior derecho, que salga la crucecita flaca, le doy doble clic, rácatelas, aparecen puro unos, pero bueno, acá abajo está un símbolo aquí medio extraño que parece una L invertida, y ahí le voy a poner, voy a activar la casilla que dice serie de relleno y entonces me va a poner la numeración ascendente del 1 hasta n, que son 28 datos, entonces será del 1 al 28. Ahora sí, son las posiciones o rangos. Aquí tengo la posición 7.25, pues resulta que está el primer cuartil entre estos dos valores, entre estas dos posiciones, perdón, entre estos dos valores. Pero como les dije, no hay posición 7.25, hay posición 7.7 y 8. ¿Cómo calcular el cuartil 1? Bueno, hay diferentes maneras y los programas tienen diferentes formas de calcular esos cuartiles. Por ejemplo, el programa estadística lo que hace es un promedio entre las dos posiciones. ¿Cómo es un promedio? Bueno, pues está entre el 7 y el 8, signo de igual, promedio, entre 6.65 y 6.66. El valor de mi cuartil 1 tiene un valor de 6.655. Si ustedes lo hacen con las fórmulas del Excel, no va a salir lo mismo porque tiene otro algoritmo para calcular el cuartil 1. El programa PAST, por ejemplo, que es otro de los que uso, utiliza también otro método, un método de interpolación para calcular los cuartiles. Sin embargo, me parece este método, aunque no es un método tan exacto el que les estoy mostrando ahorita, sí es una buena estimación. Es una estimación correcta. Como les digo, el programa estadística lo tiene y es un programa muy usado en muchas áreas del trabajo científico de investigación. Bien. Ahora, para el cuartil 2, obviamente sería 2 veces el cuartil 1, entonces pues, es muy fácil
calcularlo, le pongo el signo de igual, 2 por el cuartil 1 es la posición 14.5. Acuérdense que el cuartil 1 es igual a la mediana, podría haberlo hecho, copiado este 7.4 acá, 7.04, perdón, pero lo voy a hacer más bien como lo estamos haciendo, ¿no? 14.5 estaría entre la posición 14 y la posición 15. Entre la posición 14 y la posición 15. Voy a sacar entonces también el promedio entre esas dos posiciones. Promedio 6.91 y 7.17, le doy enter y ustedes observan que es el mismo valor que saqué la otra ocasión para calcular la mediana. Son los mismos valores. Bien, el cuartil 3 lo vamos a hacer de la misma manera que sacamos el cuartil 2, es decir, multiplicar 3 veces el cuartil 1 21.75, el cual está más cerca a 22 que a 21. Sin embargo, vamos a utilizar el mismo procedimiento calculando el promedio. Pero no hemos visto en qué posición. La posición 21 y la 22. Entre la 21 y la 22 tenemos el tercer cuartil. Entonces le doy signo de igual. Promedio entre 7.82 y 7.99, por lo tanto el valor del tercer cuartil es 7.86. Bueno, ya tenemos estimados los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ya los tenemos estimados. Ahora, lo que voy a hacer es identificar los puntos aberrantes. ¿Cómo los voy a identificar? Utilizando el método propuesto por Tukey, que aquí está la diapositiva. Aquí está la diapositiva en que enumera los pasos. Calcular Q1 y Q3, calcular el rango intercuartílico. Ya tenemos el Q1 y Q3. Ahora necesitamos calcular el rango intercuartílico. ¿Cómo se calcula? Como Q3 menos Q1, Q3 menos Q1. Le doy a aceptar. Voy a poner en medio. Voy a centrar el valor. El paso sería 1.5 por el rango intercuartílico, 1.5 por el recorrido intercuartílico o rango intercuartílico es 1.8075, ese es el paso. Ahora sí, ya tengo todas las herramientas para calcular el recorrido donde no hay puntos aberrantes. Mi intervalo en donde no va a haber puntos aberrantes. El límite superior de ese intervalo o de ese recorrido lo voy a calcular la LSPA como Q3 más el paso. Q3, 7.86 más el paso. 9.6675 sería el límite superior de mi recorrido donde no hay puntos aberrantes, y la LIPA sería el Q1 menos el paso. 4.8475 es entonces, ya tengo mis límites, ¿verdad? De mi recorrido en donde no hay puntos aberrantes. Bien, esto lo podríamos observar más o menos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, una línea, quiero una línea. Imagínense que
esta línea que acabo de proyectar representa mis límites. En este caso, aquí va a estar la LIPA y aquí va a estar la LSPA. Todos los valores que estén por encima van a ser aberrantes y todos los valores que estén por abajo de la LIPA también van a ser aberrantes. Voy a ubicar estos dos valores en mi muestra. El límite inferior es 4.85. Anda por acá. 4.85 está entre estos dos. ¿Sí? Tengo dos valores aberrantes. El 3.81 y el 4.56 son puntos aberrantes inferiores. Voy a buscar ahora puntos aberrantes superiores, aquellos valores o datos que sean mayores a 9.66, son estos dos. Tengo entonces 4 puntos aberrantes. 3.81, 4.56 son puntos aberrantes inferiores y tengo dos valores que también son puntos aberrantes superiores. Muy bien, eso sería todo por el momento. No se olviden, si les gustó, darle clic a la campanita ¿cómo se llama? En mi canal de Alberto Montoya. Saludos a todos, que tengan un bonito inicio de año. Bye bye.